Muy buenas tardes a todas las personas que hoy han tenido la gentileza de acompañarnos y acudir, ¿cierto?, a nuestra mesa de nuestras jornadas de filosofía que año a año, ininterrumpidamente, durante 20 años hemos ido realizando. En el día de hoy nos acompañan 4 expositores, la señorita Loreto Vera, el señor David Beltrán, el señor Francisco Novoa y el señor Fabricio Mani. Cada uno de ustedes tendrá 15 minutos para desarrollar su exposición. Yo les voy a avisar cuando ya estén sobre la hora, ¿cierto? A unos 5 minutos antes les voy a avisar para que conozcan cómo van con su tiempo. Al final de las exposiciones se van a presentar las preguntas por el chat que los participantes, asistentes podrán expresar y yo también se las voy a dar a conocer para que ustedes puedan desarrollar el diálogo o el debate. Bien, vamos a comenzar con la exposición de la señorita Loreto Vera Haynes, quien es estudiante de licenciatura en filosofía de nuestra universidad. Su ponencia se titula Pandemia de lo absurdo. Loreto, por favor. Gracias. Ya. En la actualidad, y ya insertos en el círculo vicioso de contagios por el COVID-19, surgen múltiples interrogantes que provienen desde distintas áreas del conocimiento y desde el compartir diario de las personas. Antes del estallido social, parecía que la convivencia de los ciudadanos no era visiblemente dañina. Es más, me atrevo a decir que se ocultaba la incomodidad, el desacuerdo y las malas experiencias para poder seguir la propia vida y cumplir con las metas autoestablecidas sin mayor inconveniente. Pero después del 18 de octubre hubo un cambio notorio. Algunos incrédulos argumentaban que surgió una sublevación repentina y sin justificación, pero finalmente se demostró que eran 30 años de rabia y abusos que detonaron en ese 18 de octubre. Otros personajes se vieron sorprendidos con este actuar porque nunca sospecharon que los ciudadanos se cohesionarían de esa forma, junto a otras tantas reacciones que no alcanzaríamos a nombrarles en tan poco tiempo. Debido a esto, se propuso mano dura por el comportamiento de los ciudadanos, esto sin siquiera comprender su rabia, y por otro lado estaban los que apoyaban esa cohesión que probablemente anhelaban desde hace muchos años. Pasado el tiempo, llegó el COVID-19 a nuestro país y parecía que esa sublevación empezó a degradarse. Comenzó a verse aparentemente afectada la cohesión y con ello se entreveía que los lazos que unían a las personas con el sentir del otro comenzaban a romperse. Pandemia de lo absurdo fue un título que elegí desde la mirada de Camus hacia la relevancia de la vida. En este caso, va enfocado en los comportamientos y declaraciones que fueron demostrando ciertos individuos hacia la realidad actual. Esto visto desde los puntos generales e individuales. Yendo hacia el mito de Sísifo, Camus nos dice, abro comillas, el absurdo surge de la confrontación entre la búsqueda del ser humano y el silencio racional del mundo. Cierro comillas. Aquí nos encontramos con un sujeto que, consciente de lo que está viviendo, no encontraría respuesta al supuesto propósito de la vida, pese al esfuerzo por encontrarlo, pero que en ese camino sin respuestas cae en el absurdo, el sentimiento de no tener una real finalidad para su vida. Frente a aquello, Camus propone una vía de escape para ese sentir, la cual sería convertirse en un actor independiente de lo que significaría actuar por un fin general. Es decir, ser alguien que no asumiría sus actos como errores o beneficios, actos que vendrían con repercusiones que afectan a otros y a sí mismo, sino que se actuaría sin mayor cuidado, ya que nada tendría sentido. En Chile, como en todo el mundo, no dejamos de toparnos con negacionistas o con los que asumen la realidad del COVID, pero que igualmente ignoran las medidas de prevención sanitarias. El comportamiento de aquellos da una sensación de arrebatamiento de la libertad del otro para poder disfrutar de la propia. Mientras algunos pueden o deben quedarse en casa, otros discuten y se pasean por las calles sin mayor cuidado. No puedo incluir a los trabajadores que sobreviven bajo empresas que pese a todo no cierran sus puertas. Empresas como multitiendas, malls o locales clandestinos que atentan contra la seguridad sanitaria.
pero sí me atrevo a incluir a aquellas personas que salen a las calles con supuestas necesidades que resultan, al fin y al cabo, innecesarias. Con esto cabe preguntarse, ¿acaso viven en el absurdo que plantea Camus, que aún sabiendo las consecuencias del contagio prefieren obviarlo y vivir su vida sin preocupación? ¿Qué pasaría con la responsabilidad social? Vivir en el absurdo es saberse consciente, saber que estás en un camino que no necesariamente debe tener alguna finalidad. Trayendo esto a la nueva realidad pandémica, se traduciría en el saberse consciente de que estamos en una situación de sobrevivencia, pero que al no tener respuesta concreta sobre la misma, se asumiría como un absurdo, un camino sin finalidad aparente y por lo tanto el actual se volvería indiferente a lo que proclamarían las autoridades sanitarias, haciendo que este manojo de individuos viva el día a día sin mayor preocupación por las consecuencias de sus actos. El problema es que, a diferencia de lo que Camus expresa en el mito de Sísifo, aquí no se combate solo contra una posible falta de telos general, que incluso puede llegar a ser inalcanzable, sino que se atenta contra el probable contagio y muerte de terceros, siendo esto algo realmente visible y tangible. Es aquí entonces donde la conciencia social parece estar disminuida, por no decir nula, gracias a aquellos temerarios. Camps, en su libro Virtudes Públicas, nos habla sobre la innegable convivencia humana y la dependencia del sujeto con ésta al formarse como ciudadano. Al existir esta relación, surge la responsabilidad social como acto irrenunciable a la hora de desenvolverse en este medio. Esta responsabilidad social la define como, abro comillas, el reparto de responsabilidades para que el daño sea mejor distribuido. Y prosiguiendo, abro comillas nuevamente, dar prioridad a las miserias y contradicciones, darles prioridad como problema y señalar quién o quiénes han de compensarlo. Cierro comillas. Como primer punto, vemos que la responsabilidad no es el trabajo de uno o unos pocos, sino que es una forma de distribución de la población, la que contempla el trabajo de paliar posibles daños que, traído a la actualidad, se traducirían como la distribución de responsabilidades sanitarias para bajar las tasas de contagio. El segundo punto trata del enfoque de esta responsabilidad, el cual sería prestar atención a los comportamientos, distribuciones y mandato-legislaciones que atenten contra la calidad de vida de los ciudadanos. Es ahí donde el ejercicio de responsabilidad se encargaría de señalar a los personajes o el personaje que deba hacerse cargo de subsanar estas faltas a la población. Volviendo a la actitud de la persona común y corriente que vive el día a día como si no hubiera pandemia mundial, me pregunto, ¿sus actos deberían ser conscientes con esta responsabilidad social, siendo que no se desenvuelve como individuo único en una isla desierta junto a una pelota llamada Willy? ¿Cuál podría ser la causa de esta actitud desinteresada? Probablemente la falta de identificación con el otro y la incredulidad hacia las autoridades. Vivir en una sociedad individualista y con poca cercanía al otro ha afectado las relaciones de responsabilidad social. Si bien en general no se puede afirmar que todos los ciudadanos se desligan del otro, sí se puede evidenciar actos de irresponsabilidad ciudadana que terminan dañando la comunidad. Actos como el anteriormente denunciado, es decir, exponerse al virus al salir sin motivo ni precaución de la casa. Victoria Camps argumenta que para hacerse responsable de los actos propios, primero se debe ser interpelado. Otro tiene que cuestionarme para dudar de mis acciones y corregirlas, pero este otro no siempre interpela y uno mismo no siempre asume los errores al ser cuestionados. Por otro lado, buscar un responsable de parece ser una carrera por evitar asumir los propios errores. Incluso pareciera que desligarse de los deberes como ciudadano para culpar al otro es mucho más fácil que cuestionarse y tomar mejores decisiones futuras. Con esto no quiero justificar la ausencia de seriedad de las autoridades, que más que ayudar a la población ignora sus reales inquietudes, sino que apunta el tema desde el cambio personal hacia el general como medio para lograr la responsabilidad social. Responsabilizarse de los actos para convivir de mejor manera con el otro implicaría algo que costaría ceder, la independencia. ¿Qué tal si este desligue de responsabilidad se debiera al temor de perder la independencia? Llegar a ser alguien, para Camps,
es lograr identificarse como uno mismo dentro de la sociedad y conseguir la libertad e independencia que tanto anhela para conseguir logros. Pero al parecer, la independencia actual no estaría implicando el responder y reflexionar los actos, sino respondería a un posible sentimiento de autosuficiencia fuera del otro. Según lo mencionado anteriormente, ser responsable socialmente significaría la participación de los ciudadanos y autoridades en el asumir y resolver conflictos. Por lo tanto, implicaría entregarse a otros para mantener una comunidad equilibrada. Aquí es donde cabe cuestionarse. ¿Rondar esta especie de absurdo pandémico es una vía de escape a un posible miedo a perder parte de uno mismo por estar en constante responsabilidad con el otro? El miedo al dogma, al pertenecer a un grupo o deberse a otros, es otro de los problemas que podría asociarse a esta falta de responsabilidad. Las instituciones y grupos sociales se ven dañados por el temor que generaría pertenecer a ellos y ser absorbidos por el ideal común que predicarían estos grupos. De esto es posible afirmar que la sociedad, en vez de unirse, se iría descomponiendo en múltiples núcleos individualistas que velarían por sus propios logros y su seguridad, a cambio de verse libre de ataduras. Ahora bien, ¿cómo se podría apalear esta falta de confianza para poder progresar como comunidad? A ojos de la autora, se podría responder como, abro comillas, para combatir tantas desigualdades hacen falta ideas, e ideas compartidas, esto es, identidades ideológicas superestructurales, cierro comillas. Es decir, combatir, en este caso, la pandemia no solo significaría entregarse a las restricciones sanitarias, sino también entregarse al otro como sujeto con ideas comunes e ideal de progreso. Responsabilizarse por el otro sin temor a perderse en el otro y salir de este juego de la consecuencia sin peso al momento de actuar en sociedad. Unirse en comunidad parece ser la mejor respuesta para paliar este absurdo pandémico. Ayudaría a educar y comportarse para prevenir más contagios, pero no hay que dejar de ser realistas. Así como el individuo forma su identidad y libertad en comunidad, también expresa y actúa como estime conveniente, haciendo que, y por lo que hemos visto en los informes epidemiológicos, los resultados sean más negativos que positivos para la sociedad. Loreto, le Finalmente, quedan 5 minutos. La okay, interrumpo para avisarle. con esto termino. Finalmente, y parafraseando a Camus, pareciera que la peste más perpetua somos nosotros, con nuestra avaricia, nuestro egoísmo y nuestra falta de empatía. Gracias. Muchas gracias, Loreto, por su exposición. Damos paso ahora a la exposición del señor David Beltrán Domínguez, quien es estudiante de la carrera de licenciatura en Filosofía de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. El título de su trabajo es Esbozo de un humanismo de alteridad. Muchas gracias. En primer lugar, agradezco la oportunidad de poder participar de esta jornada. Bueno, como dice el título de mi ponencia, se trata de un esbozo, un simple bosquejo o boceto para pensar lo humano desde la alteridad, desde la condición de ser un humano en presencia de otros. Desarrollaré mi ponencia en 3 puntos, analizando la relación entre alteridad e igualdad, rostro y amor. En primer lugar, igualdad y alteridad. En nuestra sociedad occidental actual, lo humano a menudo es entendido desde una noción de igualdad universal, es decir, una igualdad que abarca los diferentes aspectos de la existencia humana. Por ejemplo, y de manera muy general, podemos ver la igualdad desde un punto de vista metafísico, como una igualdad sustancial u ontológica, o bien desde la noción de persona. Es decir, somos iguales porque todos somos seres humanos o porque todos somos personas. Desde lo legal o jurídico puede ser entendida como una igualdad de derechos y deberes. A partir de lo político, como una igualdad de participación ciudadana, o incluso desde lo socioeconómico como una igualdad de oportunidades
en el acceso a bienes y servicios. Creo que es muy necesario y un deber de todos nosotros promover esta igualdad universal, pero me parece problemático y hasta peligroso cuando esta promoción de igualdad universal se convierte en un discurso al servicio de una totalidad. Por ejemplo, en el ámbito económico, podemos percibir que la igualdad económica hoy, más que promover la igualdad de, de oportunidades para que nosotros como personas podamos acceder a diferentes bienes, se ha convertido en un discurso al servicio del mercado, que convierte a las personas en iguales en tanto que trabajadores, consumidores y usuarios. Es decir, pasan a ser meros conceptos funcionarios de una totalidad que les asigna un puesto, una función, en desmedro de su individualidad, de su propia identidad, lo que convierte al individuo en algo reemplazable, intercambiable y desechable. Dentro de esta igualdad que podríamos llamar mercantil, no hay espacio para la diferencia real, sino que, como dice Byung-Chul Han, solo para diferencias consumibles, donde cada quien puede reemplazar al otro, consumir al otro, capturarlo y convertirlo en una extensión de sí. Es lo que el mismo filósofo coreano llama el infierno de lo igual. El mismo Han, caracteriza a la sociedad occidental actual como una sociedad del rendimiento, del consumo y del cansancio, donde predomina un paradigma de lo post-inmunológico, que avanza progresivamente hacia la eliminación de la negatividad del otro, a la desaparición de la otredad o alteridad, para hacer de cada sujeto un igual o idéntico. Es en este contexto donde la noción de alteridad, pienso, puede tener un papel crucial y hasta liberador. A partir del pensamiento de Emmanuel Levinas, podemos definir la alteridad como la condición de ser absolutamente otro. Aquí el otro es entendido como atópico, es decir, y cito a Levinas, no está en ningún lugar. Y es representado por la figura del extranjero que, como dice Levinas, perturba él en nuestra casa. Para el filósofo lituano, el otro es exterioridad o trascendencia, es infinito. Del otro en cuanto tal, solo se puede tener una idea de su infinitud, lo que Levinas denomina la infinición. Por lo que el otro se convierte en un misterio totalmente inabarcable e irreductible, incapaz de ser hecho un igual o idéntico. Entonces no se trata tanto de saberse igual a los demás, como de saber que cada humano es un absolutamente otro, sobre el cual no puedo poder, como dice el propio Levinas. Segundo punto, rostro y alteridad. Levinas tiene el cuidado de no hacer del otro una pura trascendencia y exterioridad, sino que lo concibe también desde su inmanencia e interioridad. Es más, precisamente su interioridad es lo que hace que el otro sea absolutamente infinito. Me explico. La interioridad o intimidad de cada individuo está dada por sus operaciones inmanentes, es decir, aquellas actividades que permanecen en que las ejecuta y configuran su dentro, su interior. Esto nos señala que cada persona es el resultado de su biografía, de su propia historia. Así, cada ser humano es un otro que no puede ser conceptualizado, definido, capturado por una idea. Es irrepetible porque su intimidad es una realidad infinita, una insondable riqueza. El otro, por tanto, es, como dice Levinas, alguien sobre el cual no puedo poder, es decir, que es indisponible, soberano de sí mismo y no puede ser poseído. La alteridad, por tanto, solo es posible cuando reconozco que, y cito a Levinas, cada ser tiene su tiempo, es decir, su interioridad. En otras palabras, la alteridad es posible cuando soy consciente de que el otro tiene su propia historia. Gracias a la dimensión de interioridad, dice Levinas, el ser se niega al concepto y resiste a la totalización. Este interior infinito del otro
se hace realidad concreta en su rostro. Para Levinas, el rostro es, y cito, el modo por el cual se presenta el otro que supera la idea de lo otro en mí. Es decir, la aparición concreta del otro en su rostro supera mi conocimiento acerca de él. En otras palabras, su rostro me hace entender que lo que sabía de él no era suficiente, que incluso estaba equivocado o que sabía de él no más que la nada. La presencia del otro develado en su rostro derrumba mis prejuicios hacia él. El otro es, pues, un acontecimiento totalmente novedoso, o como lo llama Levinas, una epifanía del otro infinitamente trascendente. Por el contrario, cuando la presencia del otro se torna cotidiana, conocida, habitual, producto de la conceptualización y objetivación de él, comienza un proceso de incorporación a mi yo, a mi hábitat, a mi mundillo donde todo es mío. El otro ahora se convierte en un igual o idéntico a mí, en una extensión y posesión de mí mismo, en un utensilio de mi hogar, un concepto de mi propia totalidad. Para romper con esta habituación del otro, se hace necesario un escenario, por así decirlo, donde el otro sea reconocido y conservado en su alteridad. Pienso que tal escenario es el amor, la escena del dos, como la llama Alain Badiou. Esto nos lleva al último punto, amor y alteridad. En la sociedad del consumo, del rendimiento, del cansancio y de lo igual, predomina lo que Zygmunt Bauman ha llamado las relaciones de bolsillo, caracterizadas por lo instantáneo y descartable. Aquí la noción de alteridad es totalmente ajena. No hay lugar para la diferencia absoluta del otro, para la otredad o alteridad, para la atopía, pero sí hay lugar para la diferencia consumible, para lo exótico y la heterotopía, como dice Hahn. Para Bauman, en esta sociedad de lo igual, el amor es entendido como el encuentro intenso y breve que acaba ahí, que no se compromete, sino que busca más encuentros amorosos que puedan satisfacer al sujeto. Ese tipo de amor está determinado por la sociedad del consumo, donde se elige, usa y finalmente desecha lo adquirido, para luego buscar otro objeto de consumo. A esta versión del amor, Bauman la denomina amor líquido. Creo que el amor entendido no desde el consumo, sino desde la noción de alteridad, es clave para este humanismo de alteridad que estamos pensando aquí. Esta versión del amor entiende a este como una relación de dos o más personas, donde, como dice Bauman, cada uno de ellos o ellas es la gran incógnita de la ecuación del otro. Es decir, donde se reconoce el misterio del otro, su novedad, su carácter indisponible y soberano, y su cualidad de no poder ser poseído. El amor así entendido implica necesariamente riesgo, inseguridad, incertidumbre, vulneración y transformación por parte de quien ama. Todo lo contrario a la aparente seguridad que otorga el consumo y la posesión. El amor sería en este sentido conservación y no posesión del amado. Para Badiou, y cito, el amor es verdaderamente confiar en la casualidad, porque el amor nos hace estar atentos a la novedad del otro, para dejarnos sorprender y transformar por su presencia, por su desvelamiento en su rostro, lejos de los cálculos y de la prognosis del mercado. Es lo que Hahn llama la deshabituación que produce el amor, porque el amor, como dice el mismo Hahn, rompe, perfora el orden de lo habitual y de lo igual. El amor entonces rompe con la igualdad. Comienza 5 entre iguales. minutos le quedan, David. Gracias. El amor comienza entre iguales en lo que respecta a lo humano, pero requiere de alteridad. En este sentido, el amor y la alteridad se implican recíprocamente. Es decir, para que uno se dé, el otro no puede faltar. Al respecto, creo que el amor entendido en la alteridad debe entenderse como una praxis,
En consecuencia, el amor no sería una virtud en el sentido repetitivo del hábito, como la arete de Aristóteles, ni en el sentido de don divino, sino que es una praxis. En primera instancia, debido a su carácter de ergon, de trabajo, de obra, de cultivo, de construcción. Y es praxis principalmente, en el sentido aristotélico del término, me refiero a la acción perfecta, a la praxis teleia de Aristóteles, porque es una actividad que se busca por sí misma o cuyo fin está en sí misma, donde coinciden fin y acción, y que se realiza no una sola vez, como pasa con el enamoramiento o el amor líquido, sino que se practica diariamente, porque el otro amado lo exige, porque como ya he dicho, este es perpetua novedad. Retomando a Badiou, el amor sería la construcción de una verdad acerca de cómo es la vida y el mundo desde la experiencia del dos y no del uno. Porque en el amor así entendido, tanto el amante como el amado se disponen no para poseerse mutuamente, sino para libremente construir un mundo desde la diferencia, desde el dos. El amor entendido en la alteridad es, entonces, una praxis que consiste en conservar al amado y construir un mundo con él. En síntesis, propongo un humanismo de la alteridad donde el sentido del humano vaya más allá del discurso de que todos somos iguales, para presentar a cada persona como un otro indisponible que no puede ser poseído, un absoluto misterio novedoso, definido no por su función en la totalidad, sino por su interioridad, su intimidad dada por su biografía, un otro que se manifiesta en su rostro y que se hace disponible en el amor, entendido como una praxis que busca conservar al otro y construir un mundo junto a él. Muchas gracias. Muchas gracias, David, por su exposición. A continuación, expondrá el licenciado Francisco Novoa Rojas, licenciado en Filosofía, con la ponencia titulada Solo la carne podrá salvarnos. Adelante, por favor, Francisco. Buenas tardes, amigos, compañeros y profesores. Antes de comenzar, quisiera agradecer a la universidad por realizar estas jornadas que tanto aportan al pensamiento. También a todos los que han sido parte de una u otra manera de esta ponencia, especialmente, después lo verán, a mi abuela y a mis padres. Para poder ajustarme al tiempo, la voy a leer. Espero que sea de provecho y que se disfrute. Hasta hace unos días, esta ponencia tenía un sentido totalmente distinto, pero un acontecimiento generó un nuevo sentido. Sin duda, la ponencia no está terminada ni son conclusiones absolutas, sino que pretende, en el recorrer del mundo que nos abre los pensadores, ir abriendo pensamiento que pueda ser sano para nuestro mundo. Diría más bien que son reflexiones en torno a lecturas realizadas a Marion, Badiou y Nancy, pero cargadas de las experiencias que hemos conversado y que se han generado entre amigos. La pandemia que nos azota nos puede permitir decir que nuestros días se han contaminado. Nuestras sociedades, nuestras familias y nuestros amigos han tenido que permanecer en la distancia. A pesar de esto, la distancia social nos ha dado la posibilidad de pensar el sentido de nuestro mundo. Muchos hemos pensado cuando nuestra vida no estaba bajo la pandemia, que quizás no disfrutamos lo suficiente, es decir, de no haber estado más con la familia, de no haber estado más con los amigos, de no haber practicado más nuestros deportes, de no ir a tal fiesta o entre muchas cosas más. Así como también muchos hemos pensado a raíz de esto en cuál será el sentido de nuestras vidas a partir de ahora. Compartiremos más, iremos más donde nuestros abuelos, practicaremos nuestros deportes o simplemente disfrutaremos más vivir. También, y quizás más crucial aún, mucho hemos pensado al entender que nuestro mundo se ha contagiado en lo responsable que somos de los otros. Podemos enfermarnos y enfermar a otros precisamente por estar con ellos. El mundo, ese lugar que acontece con los otros, hoy permanece en distancia y en lejanía por el riesgo a ponerle fin. Es decir, por salir al mundo podemos matar al mundo. Nuestro cuerpo nos presenta entonces una paradoja. Estar juntos nos enferma, pero esta enfermedad no la detendremos si no es estando juntos. Nuestro mundo se ha enfermado, pero no podemos salir de la enfermedad si no es colaborando en la construcción de este mundo. Es decir, cuidándonos porque así cuidamos al otro.
Esto es construir el mundo, hacer una alianza con otros como socios para que nuestra construcción sea sana y de este modo pueda disfrutarse por todos. Hablamos de distanciamiento social, aunque las autoridades prefieran llamarlo distanciamiento físico. Podemos cuestionar si realmente lo físico está distante de lo social, o en otras palabras, si realmente nuestro sentido como sociedad se genera de forma separada a nuestra propia carne. Nos adentraremos, por lo tanto, a pensar si realmente el sentido de nuestro mundo es algo que está dado y terminado o se va generando entre nuestros cuerpos. O más preciso aún, si acaso el sentido no es más que la testificación de nuestro mundo a partir del encuentro entre los cuerpos encarnados. Creemos que solo son los cuerpos los que generan la sociedad. Cada uno frente al otro como un socio, compone el mundo, lo genera, lo cuida y lo acrecienta. No es necesario, por lo tanto, acudir a un Dios. No será solo un Dios el que podrá salvarnos. La salvación no viene de un más allá donde nosotros esperamos con brazos cruzados. Esperar la ayuda de la divinidad para pasar la pandemia nos presenta la falta de responsabilidad por la ausencia de entender el mundo a partir de los cuerpos y en los cuerpos. Diríamos, por lo tanto, que si sanar el mundo es nuestra responsabilidad, esta surge desde los cuerpos y los cuerpos siempre se generan a partir de un encuentro. Este encuentro, que Jean-Luc Marion lo entiende como un fenómeno erótico, es decir, un fenómeno que excita nuestra carne, puede sernos útil, pues encontrarse siempre es tocar, y cuando nuestra carne toca, se toca a sí misma. Esto significa que nuestra carne es un cuerpo, al igual que muchos, pero es un cuerpo que siente, y que siente también cuando otro la siente. Acontece un fenómeno cruzado, nuestra carne toca y siente, pero siente que es tocada. Así, también si entendemos como entiende Max Scheler que el hombre antes de ser un ente dispuesto o un ente pensante es un ente amante, entonces nuestra posibilidad de encuentro se entiende solo a la luz de esta razón más grande, es decir, a partir del amor. A pesar de esto, podríamos quedar en un amor vacío, un amor líquido o que proviene de un inconfesable, aunque lo pudiéramos confesar como tal. Es acá donde irrumpe para acercarnos a nuestras propuestas Alain Badiou. Él indica que el amor no es solamente el encuentro y las relaciones que se tejen entre dos individuos, sino una construcción, una vida que se hace, ya no desde el punto de vista del uno, sino desde el punto de vista del dos. Esto lo encontramos claramente en nuestra vida. Nuestros encuentros amorosos, sean de parejas, amigos o familia, nunca son dados y terminados. Tampoco son una destinación ni un encuentro de una media naranja, sino son construcción, día a día, acto a acto, de una renovación de la alianza una vez jurada. Cada amor, cada encuentro es un juramento que establecemos con el otro. Es siempre una alianza que nos abre el mundo. Quisiera mostrarlo por medio del señor Marceau, de la brillante obra El extranjero de Albert Camus. Él, el señor Marceau, a pesar de su indiferencia con el mundo, nos muestra algo interesante. Él dice: yo no estaba realmente en la cárcel los primeros días. Esperaba vagamente algún acontecimiento. Todo comenzó después de la primera y única visita de María. Desde el día que recibí su carta, me decía que no le permitían venir más porque no era mi mujer. Desde ese día sentí que la celda era mi casa y que mi vida se detenía allí. Él, con toda la indiferencia que tiene, deseaba amar a María. Era sincero en decirle que no la amaba, pero asumía el deseo de hacerlo. Es por esto que, por muy vaga que sea la alianza con la que al menos pretendía establecer un encuentro amoroso, solo entiende el acontecimiento, aquello que esperaba a partir de otro. Su mundo le adviene por el encuentro con María, pero paradójicamente le adviene como fin del mundo, pues no puede estar más con ella. Llegar a la cárcel lo hace experimentar la soledad y el fin de su vida. El no poder encontrarse con otros le pone fin al mundo. Y qué triste es escuchar esto, aunque sea en una novela, nos presenta una realidad de la que creo que debemos salir, y solo lo haremos acercándonos a un pensamiento encarnado, pues solo la carne es la que nos puede acercar a pensar en una generación del mundo. Y como toda generación, somos responsables de ella. Es de este modo que también somos responsables de aquellos que cometen delitos y debemos asumirlo y responder como tal. Ahora bien, quisiéramos precisar un poco a Badiou a la luz de Marion, pues el otro siempre nos presenta a los otros que han salido a su encuentro. Esto significa que no podemos entender las relaciones humanas si no son a partir del tercero. Quisiera aclararlo por medio de un ejemplo. Cada vez que nosotros asistimos a clases recibimos una lección de distintos profesores. Estas lecciones ellos no las han inventado ni les fueron dadas desde un más allá inconfesable, sino que también fueron recibidas. Nosotros al estar en sus clases somos también impregnados por las clases que ellos han recibido.
También lo podemos ver, le quedan 4 minutos. también lo podemos ver con nuestros padres. Ellos antes de ser padres han sido hijos y como hijos han aprendido a ser padres. Por lo tanto, cuando nosotros aprendemos de nuestros padres, también aprendemos de nuestros abuelos. Quizás acá donde podamos hacer el punto culmen. La familia nos presenta esta dinámica de colaboración donde uno siempre ayuda al otro y es ayudado por los otros. Partiendo por nuestro nacimiento, que siempre lo recibimos de ellos, hasta lo más profundo de nuestra sabiduría, nuestra existencia se ha cargado de la experiencia de padres. Incluso podríamos decir, sin duda alguna, que ellos han aprendido más a ser padres en la práctica de ser padres que en todos los consejos que han recibido para hacerlo. Es una coexistencia. Nosotros aprendemos de ellos como ellos aprenden de nosotros. Ellos nos han dado nuestra existencia al mundo y nosotros le hemos dado un mundo nuevo. Es por esto que en la familia los fracasos de uno son los fracasos de todos y los triunfos de uno son los triunfos de todos. Insisto, es una coexistencia que colabora entre sí. No un mundo que se genera a partir de los encuentros místicos e inconfesables, sino un tocar la carne de otro. Decía anteriormente que nuestra carne surge de un encuentro carnal, pero debemos precisar aún más. Nuestra carne no solo es parida, sino que también es cuidada y acrecentada. Nuestros padres buscan siempre generar en nosotros una mejor carne, una carne más rica, una carne que más recursos le dé al mundo. Y esta carne que ellos han generado también se afecta y se compone con las demás experiencias del mundo, donde también nuestra carne aporta. Diríamos, por lo tanto, que nuestra carne es la que apila los frutos que se han generado por otros, y que al apilarlos y explotarlos los damos para que continúen componiendo el mundo. Es por esto que anteriormente decía que el mundo no se puede entender sin una testificación. Cada carne que se encuentra con otro produce frutos, y estos frutos son juzgados como buenos o malos a partir de su capacidad de ser universales. Acá aparece el tercero, aquel concepto que deriva la palabra testis, donde también encuentra su raíz la palabra testigo. Todo fruto acontecido, producido por la carne, será bueno o malo según el disfrute que genere. Y acá quisiera detenerme para concluir esta ponencia. Hace unos días, en el encuentro con mis abuelos, pude ver y afectarme por una experiencia de vida que está impregnada de sabiduría. Corriendo el riesgo de perder lo académico y sin la intención de ser autorreferente, quisiera contarles lo que mi abuela me ha mostrado. Obviamente no lo cuento acá para que sea simple objeto de admiración. Eso lo podemos encontrar en objetos de exhibición. Sino lo cuento para ahondar y explicar, a partir de la vida misma, una sabiduría que encontramos en nuestras carnes. Comienzo. Hace unos meses, uno de mis tíos, hijo de mi abuela, convive con un dolor muy grande. Su esposa ha sido diagnosticada con Alzheimer. Ella ha olvidado prácticamente todo y esto ha sido muy doloroso para la familia. Mi tío, que aún tiene que seguir trabajando, le pidió a su suegra, la madre de su esposa enferma, que lo ayudara en cuidarla. Ella le dijo que no. Agobiado y triste, mi tío volvió a la casa de mi abuela, de su madre. Ella, al verlo con un problema, le ofreció su ayuda, y quisiera repetir lo que me dijo. Yo lo vi llorando y le dije, hagamos algo, tráela acá y yo la cuido. Mi abuela, por lo tanto, asumió este trabajo, cuidar a su nuera, pues cuidando a su nuera también cuida a su hijo. La reacción de la madre que decide no cuidar a su hijo puede parecernos antinatural. La verdad es que es así, pues en la carne no hay más naturaleza que vivir sobre la carne, generar mundo a partir de ella. Es decir, una vida sobre la naturaleza, una vida sobrenatural. Esto significa que no hay un modo de actuar determinado y destinado para la carne. No hay un sentido al cual someterse, la carne al contrario genera el sentido. Sentido que sin duda surge desde el sentirse de los cuerpos, pues el sentido es su propia comunicación o su propia circulación, como nos indican así. Cuerpos sintientes, cuerpos significantes, cuerpos colaboradores, cuerpos socios, cuerpos de carne, o como yo gusta llamar a Nancy, cuerpo cósmico, pues palmo a palmo mi cuerpo toca todo. Mis nalgas a mi silla, mi dedo al teclado, la silla, el teclado a la mesa al piso, el piso a los cimientos al magma central de la Tierra y a los desplazamientos de las placas tectónicas. Será, por lo tanto, el sentir de la carne la que tocando la otra carne, sintiendo genera el sentido de nuestro mundo, pues toda carne acontece en tanto que acto, como apertura al otro que produce frutos. Acá radica también la capacidad de que otros sean testigos. Y vuelvo una vez más a citar a Nancy. Aparecer es venir a la presencia, presentarse, es decir, venir cerca, al lado, es siempre comparecer. El hijo en este caso comparece frente a su madre, que se compadece, es decir, se contagia de la pasión, se afecta por ella y toca el más profundo sentido del ser con.
Siendo testigo, la madre se ve afectada y como afectada genera una alianza. La madre se hace socia, una vez más, de su hijo. Vuelve a decirle sí, a sus 83 años y con su carne apilando tiempo, dolor y alegrías, que se reflejan en cada arruga de su carne. Sí, le vuelve a decir, seguiré aconteciendo como tu madre, seguiré acrecentando el juramento, aquella sociedad que generamos. He aquí la razón por la que un Dios no puede salvarnos. Aquel infinito, perfecto, totalmente otro, posibilitador del sentido, manifestabilidad de lo manifiesto, ordenador del mundo, puede todo menos sentir, y al no poder sentir no puede nada. Su debilidad es estar solo, no comparecer, no compadecerse, no ser comunidad. Es acá donde el cristianismo nos da una lección. No cree ni le reza a un Dios, está lejos de preocuparse de eso. La fe cristiana vive una comunión con una comunidad y en comunidad. Alguien encarnado que siente, que carga con llagas. Su carne ha comparecido, se ha compadecido y ha colaborado con otros. Creemos, por lo tanto, que el sentido de nuestro mundo, aquel que tanto nos hemos cuestionado en esta pandemia, solo volverá a extenderse, a desenvolverse en el sentir de la carne. Será pensar encarnadamente lo que nos posibilitará salvarnos, siempre en plural, pues solo podemos salvar aquello de lo que somos responsables. Y en cuanto todos comparecemos, en cuanto todos acontecemos con otros, somos responsables del mundo. Si se me permite, quisiera terminar, citar por última vez, y lo prometo, un poema de Jean-Luc Nancy. Más que una arquitectura de lo viviente, hablemos de una vida arquitecta, o mejor aún, archigona, pues existió esa palabra griega. Hablemos de una vida que engendra la vida, es lo que siempre hace infaltablemente. Es una de sus mayores características, engendrar la vida de la vida, engendrarse a ella sin descanso, haciendo vida de toda vida. No solamente conservarse, crecer y embellecerse, sino propagarse, proliferar, reactivarse de edad en edad, de invierno en primavera, de lugar a lugar, de mar en tierra. Muchas gracias. Gracias, Francisco, por su exposición. Damos el paso ahora a la ponencia del señor Fabricio Mani, estudiante de la Universidad Diego Portales, quien expondrá su trabajo titulado La base de la humanidad se halla en la dignidad. Saludos, muy buenas tardes y gracias por la oportunidad que da la universidad para participar de estas jornadas. Entonces voy a leer y además voy a aprovechar de compartir una presentación. ¿Se ve? Entonces, Sí, la respuesta a Fabricio, la sí. problemática en torno al qué es ser humano se podría hallar en el reconocimiento. En dicha teoría, la que hoy en día es considerada fuertemente cercana al idealismo alemán, se ha estudiado la forma en que las estructuras de intersubjetividad se relacionan constitutiva y regulativamente con el desarrollo de la subjetividad. Por supuesto que para que la pregunta ¿qué es ser humano? Sea válida, se necesita comprender algo. El ser humano es distinto del Homo sapiens sapiens. De otro modo, la respuesta sería tan fácil como decir que simplemente por ser Homo sapiens sapiens es que somos humanos. Lamentablemente no es así, ya que en definitiva, el concepto de ser humano es algo que se nos asigna socialmente. Por lo tanto, aquí se elaboran dos argumentos. Primero, que en esencia la condición del ser humano es algo que solo se nos puede otorgar en sociedad. Y segundo, que la condición cristiana de reconocimiento a partir del derecho es insuficiente y esta, que aparentemente sigue vigente hoy en día, ha de ser reemplazada por algo anterior al derecho, es decir, la dignidad. Uno de los primeros pensadores importantes que desarrolla la teoría del reconocimiento es Rousseau, quien en sus discursos sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres elabora los primeros argumentos que ligan a la teoría del reconocimiento con la naturaleza humana, además de entregarnos las primeras claves en torno a cómo el amor propio, el que por cierto se distingue del amor por sí mismo, es uno que se da de forma relativa a otros que viven en sociedad. Por lo tanto, se comienzan a dar las implicancias de que el sentido del ser humano ha de estar designado socialmente, pudiendo así rechazar argumentativamente que el ser humano no es tal únicamente por ser un Homo sapiens sapiens. Ahora bien, el amor propio es necesariamente social, porque aquellos seres que lo poseen se ven motivados por la necesidad o bien el deseo de ser parte de algo, u ocupar una posición,
El ser que posee amor propio tiene la necesidad de admiración o desea ser pensado con respeto. Quiere sentirse valioso para otros. Otro elemento fundamental que le da el carácter social al amor propio es que este ha de ser relativo a otros, pues los seres que lo poseen desean destacar en comparación con otros seres poseedores de amor propio. Por supuesto que desde una perspectiva rusiana, el amor propio no busca superioridad, sino que únicamente lleva a los seres poseedores de este a buscar el respeto mínimo que merecen como seres humanos. Por lo tanto, quienes poseen respeto están en disposición de entregarle a otros ese mismo respeto y reconocerlos. Al ser algo comparativo o en relación a otros, se podría dar la confusión de que se espera que sea superior. Pero no es así, sino que es más como cuánto respeto deseo recibir y cuánto de respeto desean recibir los otros. Eso me permite regular mi amor propio y en definitiva para alcanzar el reconocimiento en Rousseau es necesario que otros seres humanos confirmen nuestra existencia. Por otro lado, considerando el supuesto que entrega Fichte, es pertinente entender que se realiza un acercamiento del reconocimiento hacia el derecho y por lo tanto el ser humano se comienza a volver, o sea, el ser humano se comienza a volver un derecho. La categoría de ser humano se nos otorga, dado que es un derecho que nos hemos ganado. Es posible plantear lo siguiente, citando a Bernstein. Los derechos no son poseídos, son dados, otorgados, concedidos por otros. Dado que los derechos son objetos otorgados, entonces estos solo se obtienen concretamente cuando se formalizan en leyes respaldadas por el poder coercitivo de un Estado político. Desde el supuesto fictiano, el derecho de reconocimiento dado que es lo que nos permite asegurar nuestra postura como sujetos autodeterminados. Se supondría que somos reconocidos, estamos reconociendo dentro de la comunidad jurídica. Esto es lo que a mi parecer, es problemático con la teoría del reconocimiento y en general con la noción de humanidad que se nos ha otorgado. Parece ser que para ser humano hay que ser necesariamente un sujeto de derechos. Incluso si bien Fichte propuso en su fundamento del derecho natural que existe una conciencia de sí mismo antes de que exista reconocimiento, eso no termina de ser valioso por sí mismo, pues implica el encuentro de dos agentes racionales para que exista la cualidad de ser humano, o bien ser poseedor de derechos y por lo tanto reconocimiento de la sociedad. Si bien la teoría del reconocimiento nos permite comprender el sentido de que es ser humano, al menos a partir de distintas representantes, además de que satisfactoriamente entrega argumentos para la noción de que la cualidad de ser humano se nos entrega únicamente desde la vida en sociedad, también termina siendo problemático por dos motivos. Primero, puesto que pareciera que para el ser humano debiese existir un paso entre lo que sería el salvaje y lo civilizado, de lo que escribió Rousseau. Una clave que nos entrega Fichte se halla en que existe conciencia de sí mismo, previamente al reconocimiento, pero no se entrega nada más a partir de ello. Únicamente nos quedamos con que existe y nos sirve si no hay otro en el que encontrarnos para poder reconocernos. Por lo tanto, esa conciencia o razón yo propongo que sea la dignidad. En segundo lugar, el problema del derecho es que, así como se nos es dado, también se nos puede revocar. Por lo tanto, se debe encontrar aquello que se encuentra en el paso de autorreconocimiento al reconocimiento. Nuevamente, la solución vendría siendo la dignidad. Macarena Borchardt explicó que, dadas las movilizaciones que se dieron durante octubre, que el concepto de dignidad es uno con una amplia tradición, pues se ha pasado desde Kant hasta llegar a lo que se expresa como el corazón de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pero, ¿qué nos ha planteado Kant acerca de la dignidad? Pues Kant expresa que es poseedor de una dignidad todo aquel ser racional que existe como un fin en sí mismo. Todo esto bajo la capacidad que el ser humano digno posee de actuar voluntariamente bajo sus propias normas morales, las que, por cierto, se reconocen como producto de la autodeterminación práctica en base a una serie de normas racionales. De esta forma, esto ya nos entrega Kant, o sea, la dignidad y por lo tanto la autovoluntad e incluso la autonomía, se podrían acercar a aquella autoconciencia de la que escribió Fichte. Esta es la razón por la que creo que la dignidad debiese ser la solución a los problemas que he planteado con anterioridad, o sea, la insuficiencia de la teoría del reconocimiento y además el problema con el derecho como base de condición de humanidad. Creo que es necesario que el ser humano, o sea, que se comprenda el ser humano como un ente previo al reconocimiento y previo al derecho, porque de otro modo se pueden cometer atrocidades contra la persona como pueden ser, por ejemplo, la pena de muerte, entre otras formas de injusticia.
Si el ser humano es humano antes de que le quiten sus derechos, entonces, en cualquier ocasión, sería un crimen contra la humanidad su homicidio, o bien ejecución. Por mucho que el ser humano haya tenido un mal actual y por lo tanto se le desee penalizar, creo que un castigo tan brutal e inhumano como la pena de muerte no sirve de solución, sino que se ha de comprender la razón por la que su actuar se ha desviado de la manera en que lo ha hecho. Por lo tanto, creo que la dignidad es lo único que se halla previo al reconocimiento y al derecho, pero que a la vez nos posibilita de caracterizarnos a nosotros mismos de una forma autónoma como seres humanos. En definitiva, si bien la teoría del reconocimiento nos ayuda con ciertas problemáticas y argumentos, no acaba de ser suficiente. Por ello, se busca una forma de complementarla con el paso de lo que es ser salvaje a un humano. Como respuesta a ello, se entrega la dignidad, que acaba siendo la respuesta más pertinente a la problemática cristiana y del reconocimiento en general, dado que, desde lo planteado por Kant, esto es lo que nos puede entregar autonomía y humanidad a la vez. De este modo, se puede completar la teoría del reconocimiento con un concepto de dignidad que sirve para complementarla como algo previo al reconocimiento. Y aquí dejo la bibliografía. Bien, muchas gracias Fabricio por su exposición. Vamos a dar paso a continuación a las preguntas en virtud del tiempo. Voy a ir avanzando en la medida que las preguntas han ido ingresando. La primera pregunta es de parte de David Solís para Loreto. Dice, estimada Loreto, felicitaciones por tu exposición. ¿Qué entiende Victoria Camps por ideología? A veces este término se usa en sentido negativo. Por ejemplo, se lo asocia con los sistemas que generaron los grandes desastres en el siglo XX. ¿Cómo la ideología podría aportar a la ciudadanía según Camps? Gracias, profesor. Y por parte de Camps, la ideología no es vista de una connotación negativa. De hecho, lo que ella hace en el recorrido de sus escritos es sacar la connotación negativa de ciertos tópicos que se ven como la ética, la moralidad y etc. Y la ideología lo ve como el conjunto de ideas del colectivo o del individuo que se une a un colectivo. Entonces, no necesariamente cuando lo nombre va a hablar, por ejemplo, del fascismo, del nazismo, sino que lo va a ver como la concentración de ideas que para ella sería en beneficio hacia un núcleo social. Y la segunda era cómo podría aportar. Bueno, el aporte que ve ella en estas ideologías es que, aparte de que se traiga al lado positivo, por decirlo de alguna forma, uniría más a la sociedad en núcleos o en general, que eso ya sería más idealista, pero uniría más a la sociedad porque todos compartiríamos ideas que irían en beneficio a la misma comunidad. Por ejemplo, si nos centramos en Concepción, en beneficio a la comunidad de Concepción. Entonces así no habrían pensamientos repartidos, por decirlo de alguna forma, en que cada uno actúe por su cuenta, sino que habría un colectivo que iría hacia el progreso y ni más, de una manera un poco más rápida. Gracias, Loreto. Una segunda pregunta de María Luisa Brandt. Dice, felicitaciones a la y los ponentes. Mi pregunta es para David. Según Zygmunt Bauman, las relaciones de bolsillo tienen que ver con lo instantáneo y descartable, en donde los seres humanos contemporáneos tendrían relaciones ligeras. Pregunta, ¿cómo se podría salir de estas relaciones de bolsillo, siguiendo el pensamiento de Byung-Chul Han, en relación con el rompimiento de la adiposidad de lo mismo? Bien, por lo que he leído, entendido de Han, de Byung-Chul Han, él desarrolla su pensamiento como una crítica al modelo neoliberal, que precisamente favorece las relaciones ligeras y, como llama Zygmunt Bauman, de bolsillo, porque precisamente favorece el individualismo y el narcisismo, ya que genera justamente relaciones de mercado, con una lógica
de mercado. En este sentido, el otro no se ve como alguien realmente diferente. Como decía en mi exposición, se ve como una diferencia consumible, alguien exótico. Entonces, desde el pensamiento de Han, podría decir que la forma de ir en contra de esta lógica de convertir al otro en un igual o un idéntico, se podría partir desde el reconocimiento del otro como alguien atópico, o sea que no está, como dice Levinas, no está en ningún lugar. Y eso implica también aceptar la negatividad del otro. Ya, como también hemos hablado en clase, hoy día en este modelo se promueve mucho la positividad y en este caso sería aplicado a la lógica de consumo, la capacidad de poseer al otro, de consumirlo y por lo tanto desecharlo cuando de alguna forma yo quiera. Entonces, aceptar que el otro no puedo poseerlo, que el otro está, tiene esta cualidad de no poder ser poseído, podría ayudar a romper con esta lógica y establecer relaciones más duraderas. Eso podría decir. Gracias. Gracias, David, por su respuesta. Hay una pregunta también para Francisco de parte de Andrea. Dice, mencionas que todo es cuerpo, incluso de un cuerpo cósmico. ¿No podríamos caer en un panteísmo del corpus? Gracias, Andrea, por tu pregunta. No, la verdad es que no, porque primero el cuerpo, lo que toca, en el tocar mismo el cuerpo, se toca la diferencia con los otros cuerpos. O sea, esto es un poco lo que proponen en sí, que toma de cierta manera de derrigada por la diferencia ontológica. En el fondo, lo que tocamos, el tocar de los cuerpos, nos presenta al mismo tiempo nuestra diferencia. Sin una diferencia no podríamos tocar. Entonces no es que todos seamos un cuerpo, sino que en el fondo el mundo, por así decirlo, se genera a partir del tocarse de los cuerpos. Si no fuésemos diferentes, o sea, si fuésemos todo uno, no fuésemos diferentes, no podríamos tocarnos. Y además, saliendo un poco, quizás, lo que algunos pueden considerar como un materialismo excesivo, Marión también nos da la posibilidad de pensar la identidad propia, o sea, la ipsedad de la existencia, a partir del sentir del cuerpo del otro. O sea, realmente Marión dice, cada uno se revela al otro como lo opositorio y lo más íntimo de él. O incluso llega a decir que en el final de mis días no seré más comprendido que por mis actos de amante. O sea, el encuentro con el otro, el estar con el otro, el tocarlo, es el que nos da también esta diferencia, esta propia identidad. Entonces no nos perderíamos en un panteísmo, en un absolutismo del que no podríamos escapar. Gracias, Francisco. Pregunta para Fabricio, de parte de Ignacio Miralbel. Dice, totalmente claro que la teoría del reconocimiento es insuficiente y debe fundarse en la dignidad, pero a su vez, si se identifica la dignidad con la autodeterminación, sería insuficiente para fundamentar la dignidad del postrado. La persona disminuida en sus capacidades, etc. Creo que haría falta un concepto, entre comillas, esencialista u ontológico de dignidad, al modo de Martha Nussbaum, por ejemplo. Bueno, creo que, o sea, no estoy seguro si entiendo plenamente la pregunta. Creo que se refiere a como a la imposibilidad que tendría una persona postrada de ser autosuficiente, ¿cierto? Y en ese sentido, al menos lo que a mí me respecta, igual la dignidad tiene que ver con o sea, al menos el concepto que nos estaría entregando Kant, tiene que ver con con el hecho de ser poseedor de razón también. Entonces quizás yendo un poco más por ese lado, de la parte de como seres racionales que pueden
generar normas morales que aún si están imposibilitados de seguir como por su a modo de acción, por así decirlo, creo que de todos modos tienen la posibilidad de tener como esta voluntad de querer generar racionalmente estas normas y desean seguirlas. Quizás pueda ir por un poco por ese lado, me imagino. Bien, gracias Fabricio por responder a la pregunta. A Otra mí pregunta, me perdón, han, sí. me han posibilitado hablar, no sé. Eh, Decirle que lo que veo ahí yo, a Fabricio, es un problema en el pensamiento moderno, desde la tarda Edad Media hasta Fichte incluido, que es la identificación entre subjetividad, dignidad y por lo tanto y con la autodeterminación de la voluntad. ¿Ya? Entonces, un sujeto que no tiene autodeterminación de la voluntad no sería digno, ¿entiendes? Entonces, yo creo que esto es un problema del pensamiento moderno desde la tarde Edad Media hasta el siglo XIX, y que creo que no fundamenta bien la dignidad y que nos convierte en una sociedad que solo valora al sujeto en tanto en cuanto toma decisiones y es, ¿me entiendes?, se autodetermina activamente en la libertad. Pero el problema es que a veces la persona es digna aunque no pueda hacer uso de su libertad. Eso es el único punto que considero que la dignidad es ontológica, es decir, es previa a lo que yo haga y a lo que decida que hago. Eso es lo que sostengo, ¿ya? Vamos. Ah, ya, entiendo. Sí, estoy totalmente de acuerdo en ese sentido. Bien, gracias. Pasamos a la siguiente pregunta que está dirigida a Loreto de parte del profesor Molteni. Dice, responsabilidad sin imputabilidad, ¿no sería solo una palabra vacía? ¿No es mejor sustituir el término comunidad ontológica con sociedad que nace de civis, del ciudadano? 3. A la base de todos los problemas que señalaste, ¿no está la idea patológica de la libertad que termina donde empieza la del otro? Claro, lo que yo expuse, sí hay una parte de imputabilidad en cuanto Victoria habla de que nosotros nos hacemos responsables mientras o durante el otro me cuestiona mis acciones. Entonces no hay una imputabilidad. Y de hecho, bueno, no está mencionado porque no iba a alcanzar en el tiempo de desarrollar todo, pero sí esa imputabilidad viene del otro y de mí mismo a través del otro, por decirlo así. Entonces hay un constante cuestionamiento para empezar la responsabilización. Y la segunda pregunta, claro, yo ocupo el término comunidad en este sentido, pero sí, que la Victoria Camps habla de la sociedad para identificarnos, digamos, dentro de eso como ciudadanos, para no separarnos de nuestra propia responsabilidad, que es lo que venía diciendo anteriormente, porque al momento de que uno cambia el concepto, muchas veces, como dicen que el lenguaje crea realidades, cuando uno cambia el concepto suele separarse de lo otro. En este caso, nos separaríamos de la sociedad al no vernos como ciudadanos llamando a la comunidad, por decirlo así. Y la tercera, también estoy de acuerdo con lo que dice el profesor Molteni, que se tiende a irnos a ese pensamiento de que mi libertad empieza luego de que termina la del otro, y el problema que se genera ahí es que esa libertad del otro puede pasar a llevar la mía independiente de que uno tenga ese pensamiento de separación. Entonces lo que propone la autora es que las libertades sean parcialmente compartidas, en el sentido de que tiene que haber algo en común, que en este caso sería la ética o el comportamiento moral, y que ese comportamiento en común delimita las libertades de qué es lo que yo puedo hacer sin hacerle daño al otro. Creo que con eso... Bien, muchas gracias Loreto. Agradecemos a todas las personas que nos han presentado sus trabajos hoy día, todos ellos muy interesantes, muy motivantes también para seguir indagando en estas temáticas que nos han dado a conocer.
daremos por terminada nuestra mesa en virtud del tiempo y los vamos a invitar cordialmente a que se unan a la conferencia del doctor Jorge Mittelman a continuación a las 16:30 horas. Su conferencia se titula Aprender es recordar, alcances de una paradoja platónica. Muchas gracias, buenas tardes.